Hola, bienvenido o bienvenida a la primera clase del curso de Introducción a la Lógica Simbólica. El tema de esta clase es ¿qué es la lógica? En esta lección verás el significado de lógica y su objeto de estudio. En el habla cotidiana, la palabra lógica suele usarse como sinónimo de la palabra obvio. También el concepto de lógica se asocia con el concepto de sentido común. Sin embargo, estas formas de entender la palabra lógica no son adecuadas en un contexto más científico. A la lógica le interesa el procedimiento por el cual llegamos a una afirmación. Partiendo de una serie de datos o ideas y dependiendo de cómo hagas la conexión entre ellos, se puede llegar a una afirmación. A este proceso se le llama razonamiento, pero el razonamiento es un tema que compete más a los psicólogos que a los lógicos. A la lógica le interesan los razonamientos desde un punto de vista lingüístico, es decir, le interesa la expresión lingüística de los razonamientos. Pueden ser oral o escritos. A la expresión lingüística de un razonamiento se le llama argumento, y un argumento es un conjunto de oraciones o enunciados de los cuales uno de ellos se sigue de los otros. Para que quede más claro, construyamos un argumento a partir del siguiente caso. Imagina que vas caminando, y que además tienes como dato inicial el siguiente enunciado. Los hospitales tienen médicos. Continúas caminando, y desde lo lejos alcanzas a ver un gran edificio, por lo que decides lanzar la siguiente hipótesis. Si este edificio es un hospital, entonces este edificio tiene médicos. Sigues caminando y te das cuenta que el edificio es el Charité, uno de los hospitales universitarios más grande de Europa. En otras palabras, es cierto que este edificio es un hospital. Y aunque no vistes a ningún médico entrar o salir del edificio, puedes afirmar justificadamente que este edificio tiene médicos. El argumento de este razonamiento se puede expresar del siguiente modo. Los hospitales tienen médicos. Si este edificio es un hospital, entonces este edificio tiene médicos. Es cierto que este edificio es un hospital. Por lo tanto, este edificio tiene médicos. Un argumento se compone de varias premisas y una conclusión. La conclusión de un argumento es el resultado del razonamiento, mientras que las premisas son la razón o justificación de la conclusión. A la lógica le interesa más que nada la relación que hay entre las premisas y la conclusión, y quiere asegurarse que la conclusión se pueda inferir o derivar de las premisas. Los términos premisa y conclusión son términos relativos, es decir, la conclusión de un argumento puede ser premisa de otro argumento. Por ejemplo, mira estos dos argumentos. Primer argumento: todos los animales son mortales, todos los hombres son animales, por lo tanto, todos los hombres son mortales. Segundo argumento: todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Como habrás notado, el enunciado todos los hombres son mortales funciona como conclusión en el primer argumento, mientras que en el segundo argumento funciona como premisa. Por último, es necesario que distingas entre verdad y validez. La validez no es lo mismo que verdad. Estrictamente hablando, la verdad o falsedad son propiedades de enunciados, mientras que la validez o invalidez son propiedades de argumentos. Eso significa que no es adecuado decir que un argumento es verdadero, puesto que la verdad solo puede predicarse de los enunciados. Lo adecuado es decir que un argumento es válido. Pero te preguntarás, ¿qué significa que un argumento sea válido? Significa que la conclusión de un argumento se deriva o infiere de sus premisas, y un argumento es inválido cuando no se puede inferir o derivar la conclusión de las premisas. Mira el siguiente argumento. Todas las truchas son mamíferos. Todos los mamíferos tienen alas. Luego, todas las truchas tienen alas. Pregunta, ¿este argumento es válido o inválido? Este argumento es válido.
Es cierto que el lógico quiere llegar a conclusiones verdaderas, pero al lógico no le corresponde saber o investigar qué enunciados son los verdaderos. Eso es tarea de otras ciencias como la física o la biología. Por esa razón, el lógico se limita a investigar si de un determinado grupo de enunciados se puede derivar o inferir cierta conclusión. El lógico no sabe si el enunciado A es B es verdadero, ni tampoco sabe si el enunciado B es C es verdadero. Solo sabe que en el hipotético caso de que ambos enunciados sean verdaderos, entonces la conclusión A es C es verdadera, porque la conclusión se puede inferir o derivar de las premisas. Observa el siguiente argumento. Si Juan estudia, entonces Juan aprobará el examen. Es cierto que Juan estudia, por lo tanto Juan irá al cine. Claramente el argumento es inválido, pues es imposible inferir o derivar la conclusión a partir de las premisas. Si a las premisas se añadiera el enunciado, si Juan aprueba el examen, entonces Juan irá al cine. En ese caso sí que se podría derivar la conclusión. Otro ejemplo. Todos los gatos tienen 3 patas. Botas, mi mascota, es un gato. Por lo tanto, Botas tiene 3 patas. Pregunta, ¿este argumento es válido o inválido? Este argumento es válido. A pesar de que la conclusión y una de las premisas son falsas, el argumento es válido, porque en el hipotético caso de que mis premisas fueran verdaderas, mi conclusión también tendría que serlo. Mira este último ejemplo. Si tomo las medidas de sanidad, entonces no me contagiaré. Es cierto que no me he contagiado, por lo tanto, he tomado las medidas de sanidad. Pregunta, ¿este argumento es válido o inválido? Este argumento es inválido. El argumento es engañoso. Aparentemente, se puede inferir la conclusión de las premisas, e incluso tanto las premisas como la conclusión son verdaderas para un servidor. Sin embargo, el argumento es inválido porque no asegura la verdad de su conclusión. Si no conoces nada de lógica, es probable que no te quede muy claro el por qué el argumento es inválido. No te preocupes, te quedará más claro cuando veas las clases sobre los conectores lógicos y las tablas de verdad. Otra cosa que te puedo decir acerca de este argumento es que tiene la forma de la conocida falacia de afirmación del consecuente. Una falacia es un argumento que parece válido pero no lo es. Finalmente, podemos definir lógica como la ciencia que estudia los métodos para distinguir entre los argumentos válidos e inválidos. En esta lección aprendiste qué es un argumento y cuál es su estructura básica, la diferencia entre verdad y validez y la definición de lógica. En las siguientes clases daremos un breve recorrido por la historia de la lógica.